Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, soy Doris Parada. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde juntos exploraremos las complejidades de la mente y de las emociones a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan nuestro día a día. Nuestro objetivo es poder proporcionarles a ustedes herramientas básicas para que tengan día a día este tema que nos va a dar el doctor que tenemos como invitado. De repente vamos a comenzar con la bienvenida de nuestro especialista. Él es médico y cirujano, especialista en neurociencia médica, especialista en enfermedades del sistema nervioso, abordaje y tratamiento del mismo. Estudia los procesos funcionales y cognitivos del cerebro. Es profesor universitario de pregrado y posgrado de diversas universidades, entre ellas la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de Mariano Gálvez y la del Valle, entre otras. Es conferencista y consultor. Quiero darle la gran bienvenida al doctor Juan Antonio Álvarez. Gracias, doctor, por estar acá. Gracias, Dori, por la invitación. Bienvenido. Gracias. Pues yo dije sus generales, pero quisiera que usted me contara un poquito más del trabajo que hace aquí en la escuela y también pues las aportaciones tan valiosas que ha hecho acá. Okay. Bueno, antes que nada un saludo a todos, ¿verdad? Pues yo hago diversas cosas desde la docencia, investigación y el servicio. Uh-huh. Actualmente estoy a cargo de una clínica que hace análisis y estudios sobre casos de neurodesarrollo, porque dentro de los estudios que yo tengo está la neuropediatría, que me permite ver esos trastornos que se están dando, la correlación entre la conducta, la mente y el desarrollo entre un niño, de la evolución y todo. Entonces estoy a cargo de la clínica sí se llama la Clínica de Neurodesarrollo y Salud Infantil. Tenemos tres enfoques: el enfoque propiamente médico, uh-huh, el enfoque neuropediátrico y el enfoque neuropsicológico. Entonces, conforme vemos los niños, vamos viendo y haciendo tamizajes para ver si estos niños entran en un estudio un poquito más profundo. Ya. Doy clases en el área de neurociencia y pues actualmente estamos haciendo investigación siempre en el área de neurociencia infantil, en donde estamos tratando de hacer algún tipo de, por ejemplo, correlaciones entre, por ejemplo, perfiles metabólicos con trastornos de conducta, uso de dispositivos y alteraciones de las funciones ejecutivas, los aspectos, digamos, de los traumas craneoencefálicos en niños que se estudia muy poco, claro, versus las alteraciones ejecutivas, ¿no? Como para mencionar algunos detalles que tenemos. Entonces, así es como nos hemos ido desenvolviendo dentro del ámbito de la escuela. Y en el ámbito privado, pues en clínica privada, que es la clínica de neurosalud, donde atendemos todo este tipo de problemas del sistema nervioso a toda la población que lo requiere, ¿verdad? Y que lo necesita. Ya. ¿Y sí tiene bastante población en su clínica privada? Bueno, yo podría decir que sí. Ah, claro. Lo que sucede es que utilizo un sistema en donde abordamos el caso de diferentes formas. Uh-huh. Desde el punto de vista neurológicamente psiquiátrica,
de tipo endocrino o endocrinológico. Ujú. Y pues le metemos un poquito de psicológico. Claro, Porque como vemos un entonces, sistema integral. exactamente, y a la par de eso, un sistema ecológico o ambiental. Es decir, por poner un ejemplo muy rápido, tengo pacientes que me los envían de una empresa. Estos pacientes tienen algunas condiciones de salud mental, digámosle, un poquito graves. Sin embargo, cuando se hace el análisis, el estudio y todo, encontramos que el problema no es tanto la personalidad que está mal, sino que es el contexto por donde se desarrolla que aflora una personalidad que puede ser patológica. Y entonces, con eso hemos tratado la manera de ir modificando ciertos factores, ¿no? Entonces, a veces diferenciamos que son mínimos o máximos. Es decir, me ha tocado ver cosas tan simples que se pueden resolver rápido, como cosas que se pueden complicar o que tienen mal pronóstico. Es decir, a veces son unas malas noticias. Digamos, hoy, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, una persona que tiene digamos, le tuvo una fractura grave, pero tiene un cáncer. Entonces, Sí, pues. ¿y qué hacen metástasis? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿De acuerdo? Claro. Y entonces hay cositas tan complicadas que lo que, digamos, el fin de la clínica en la que yo trabajo es precisamente darle solución. Y si no, buscar una alternativa o buscar un tipo de alivio al paciente. Claro. Y pues podríamos decir que sí, pues o sea, generalmente me mantengo Sí. en clínica. Qué bueno, y yo creo que es la atención integral que usted brinda dentro de, ¿verdad? Ajá. Y aparte, le preguntaba porque es importante invitar a la audiencia a que también sepan que no solo nosotros como profesionales en la salud asistimos con un profesional de la psicología, no, sino que también esto lo tendríamos que como normalizar, ¿verdad? Y que no sea como una vergüenza decir es que yo voy al psicólogo, pero con pena. No, ¿verdad? Es algo natural y que deberíamos de hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que el concepto del cual nos podríamos agarrar y podríamos desarrollarlo bien es el concepto de salud mental, que es el problema bastante grande que tenemos y el problema que no comprendemos. Claro. La salud mental nos ha preocupado demasiado, específicamente en este tiempo post-pandemia. Y vemos muchos problemas post-pandemia, y esto no lo hemos estudiado, y de hecho hemos visto que la exacerbación de enfermedades tanto metabólicas como de salud mental que se produjeron en la pandemia, eso es lo que estamos viendo ahora, pero parece que el concepto como tal, para hacerlo un poquito más amable, salud mental, sigue siendo un tema que da miedo. Y como yo les decía hace rato, o sea, recibo personas de una empresa y entonces llegan con miedo. Bueno, de hecho son dos empresas. Llegan con miedo. Y entonces la primera barrera es que te mataron acá. ¿Pero acá qué es? Entonces, y tengo que suavizar un poquito ese concepto para la conciencia, yo, y la significación de por qué llega. O sea, si tiene conciencia de por qué llega y tiene significación, entonces se suaviza un poquito el estado ansioso y lo entiende. Claro. Pero si esto no se hace y lo recibo y lo trato como lo seguimos tratando en los sistemas que tenemos en Guatemala, que son los sistemas de salud que son más médicos. Médicos, sí. Entonces es un problema. Entonces me cuesta, yo sí tomo el tiempo para poder hablar mucho y poder aliviarles, ¿verdad? Ese es mi fin. Sí, pues el fin, ¿no? Y hablando un poquito sobre este tema que también es importante dentro de la sociedad, es los trastornos de conducta alimentaria. Corríjame, por favor, si ya no se dice así, o para abordar este tema ya y adentrarnos en esto. Sí, lo que pasa es que clínicamente se puede establecer como los trastornos de la conducta alimentaria, clínicamente, y la utilización de manuales, la utilización de algunas, digamos, metodologías de abordaje, puede ser un lenguaje para eso. Ya. Pero si nosotros lo vemos en la realidad, y de hecho los textos lo analizan así, es que nosotros deberíamos hablar de trastornos de la ingesta. Y tenemos que diferenciar estas dos cosas que generalmente hacemos, una ingesta de líquidos y una ingesta de sólidos. Entonces, y de eso hacer la diferenciación entre lo que tomo y consumo versus lo que mi cuerpo me requiere, me pide, y lo que consumo como sólido versus lo que mi metabolismo me dice. Y ahí en medio de entre esas dos está el concepto de homeostasis, que significa qué es lo que mi cuerpo quiere regular. Es decir, y por eso se amarra a los aspectos de relojes biológicos internos, los cuales quieren decir que no todo el tiempo necesito estar tomando mucha agua, tengo mis momentos, ¿sí? O no todo el tiempo tengo que estar
haciendo una ingesta. Ajá, Entonces, con sólidos. Actualmente hay controversia incluso hasta con los conceptos que tenemos sobre trastornos de la conducta alimentaria, desde los nombrecitos como anorexia nerviosa, como bulimia nerviosa, como atracones. Ajá. Porque incluso la etimología griega de esos términos pues, no van. De hecho, yo aprendí la anorexia en términos médicos como la persona que ya no tiene hambre, que ya no come, que tiene inanición y que pues obviamente es una fase un poquito más terminal de la vida de una persona. Pero hablarle de anorexia a alguien o clasificarle y colocarle este nombre, tendríamos que analizar realmente un concepto muy bonito o muy interesante del ser humano. Ya. Y ya adentrarnos a esto, no sé si me quiero adelantar. Sí, es la palabra hambre. Ajá. Sí, lo que se engloba en los trastornos de la conducta alimentaria es el hambre. Entonces vamos a ver si la anoréxica, digámosle en términos clínicos, o la anorexia, mejor dicho, realmente no debería tener hambre, pero tiene hambre. O sea, no existe un concepto metabólico que diga se eliminó el hambre y entonces no tiene hambre. Y resiste. Exactamente, se niega, rechaza. Claro. La bulímica, se supone que, digámosle, traga, se mete a la comida, pero lo hace sin hambre. Esa es la diferencia. Sí, entonces yo diría que la base es entender el hambre. Y de hecho, en los conceptos, digamos, un poquito más específicos o cognitivos, podríamos hablar del apetito. Ajá. ¿Sí? Una cosa es que decir, yo tengo hambre, y traducir esas sensaciones fisiológicas en algo más cognitivo de qué quiero comer. Y si le agregamos el asunto de los relojes biológicos internos, entonces el reloj biológico me tendría que decir o yo interpretarlo, quiero comer grasa, quiero comer ácido, quiero comer salado, quiero comer. Entonces nos va diciendo, porque hay una cosa que llamamos set point, que es un proceso de balance, ¿sí? Ajá. Que generalmente va a estar basado, por decir un ejemplo, bueno, ahorita tengo hambre, tengo ganas de comer grasa porque mis requerimientos grasosos no están bien. Entonces consumo grasa y me estabilizo, porque mi reloj biológico me dice que la necesidad de ahora tengo algo dulcito. Y entonces, en medio de eso, como es un proceso homeostático, vamos a ver ciertos factores neurohormonales que van a regir esto. Por eso es que hablar de estos trastornos tenemos que analizar ciertos procesos, porque antiguamente se decía, por ejemplo, para una anorexia nerviosa, el primer indicador era una menorrea, es decir, la ausencia de la... Y se ponía el ejemplo y ese era el patrón definitivo para decir, esta persona es anorexia. Ya. Pero hay que ver otros factores. O sea, es ahí, por eso es que cuando yo hablo de la integración del análisis de una persona frente a un problema de salud, es verle su contexto completo. De hecho, incluso aplico cuestiones como la psiconeuroinmunoendocrinología, que es precisamente entender todo ese eje que va de eso. Entonces, cuesta, la verdad, cuesta porque se esperan etiquetas clínicas de qué es lo que se tiene. Claro. Entonces, se nos hace difícil. Yo puedo decirle ahorita, mire, usted está bajando de peso, no es que no tenga hambre, pero tiene un problema hormonal. Ya puede ser, por ejemplo, un problema tiroideo que lo que hace es que pierde masa y empieza a tener. Sí, pues. O le puedo decir, usted está en una fase prediabética que lo que está haciendo es que como el azúcar no integra, entonces, de hecho, tenemos anoréxicos y bulímicos diabéticos, que los ponemos, mejor dicho, o que se ponen en el vilo de la muerte, digamos así, precisamente por la ingesta. Sin embargo, siempre creo en los compensadores, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, por ahí vamos, ¿de acuerdo? Sí, vamos por ahí. Sí. De hecho, ¿cuáles son los síntomas de estos trastornos en general, desde un caso que usted pudiera compartirnos? Bueno, lo que pasa es que primero hay que entender lo que es un problema grave de salud mental. Segundo lugar, es un problema que no se dice, no se habla ni se explica. Y sobre todo, por ejemplo, en los atracones, que es una de las características, si nosotros pudiéramos hablar, nos vamos a detener en anorexia, bulimia y atracón. Sí, totalmente. Los atracones no nos dicen detalles, ellos mantienen una estabilidad y nadie, es como una vida secreta. Sí. Yo aprendí esta parte donde todos tenemos una vida secreta y a veces no la decimos. Y este problema de la conducta alimentaria es exactamente algo que no decimos. En ese momento no lo voy a amplificar, pero siempre hay una relación entre lo que afectivamente soy, tengo o necesito
versus lo que la comida me puede ayudar a esto. Hasta lo puedo mencionar que depende de lo que yo ingeste, puedo satisfacer mis necesidades afectivas desde un punto de vista gratificante. Entonces me voy a comer un helado con papas fritas o algo dulce, que lo que hace es gratificarme. El momento, sí, ¿verdad? y me pasa. ¿De acuerdo? Claro, yo no lo identifico. Pero de alguna forma estos factores hay que entenderlos porque si es un problema de salud mental también es una cuestión que es muy oculta. Sí. No se evidencia. Sí. Y que tiene repercusiones metabólicas bastante fuertes. Y que tiene compensadores significativos, es decir, nadie se da cuenta. Por ejemplo, dejo de comer. Después me da hambre, entonces me meto la comida. Y entonces hablando de un caso, por ejemplo, es una niña de 10 años. Bueno, de hecho tengo varios. Por ejemplo, una niña de 10 años que su caracterización es que tiene pérdida de peso, no quiere comer y la mamá reporta de que no tiene mucha energía para lo que hace en la casa. Pues actividades, ¿no? Pero increíblemente en la escuela muy bien. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Es que los 3 factores importantes que se evidencian en este caso es que ella empieza a vomitar la comida, pero lo deja como la evidencia para reforzar que ahí dejó lo que ya ingesté, pero que al mismo tiempo me dice que yo no debo seguir comiendo. O sea, es como el amuleto, le voy a decir, del que sé que yo no debo seguir comiendo. Y entonces empieza a hacerlo con el vómito, con la saliva, empieza a hacerlo con la orina y por último termina con las heces. Y entonces empieza a guardar sus cositas, ¿no? Así. Y ese era el común denominador de ella. 1. 2, era, los aspectos metabólicos que ya se manifestaban, ¿no? De hecho, pérdida, digámosle, el nivel de hemoglobina un punto bajo, azúcar y ese tipo de cosas. Y el tercer factor, que es el que más me preocupó en este caso, es que ya venían disociaciones centradas en la comida. Que llegaban al extremo de escuchar alguna voz que no se pudo evidenciar de alguna manera, digámosle, psicopatológicamente diciendo que era una psicosis, porque no lo era, de que la comida le hablaba, y que le decía que no comiera porque estaba muy gordo. ¿De acuerdo? Entonces, pero lo interesante de este caso fue que fue una copia, digámoslo así. Es decir, esta niña lo vio reflejado en su hermana mayor. La hermana mayor tuvo también el mismo problema. Y entonces, digámosle, probablemente de una manera introyectada lo asumió, pero ella sí se quedó con este tipo de, digámosle, intrusiones mentales y de sensaciones y todo eso. Sí, pues. En estos casos se hacen varios tratamientos, desde los cognitivos conductuales hasta los psicofarmacológicos. Por ejemplo, esto yo lo analizo así, obviamente es parte de una discusión, pero esto entra dentro de lo que yo considero como un trastorno psicosomático, ¿sí? Es decir, que ya refleja y que no se clasifica en los manuales como un trastorno psicosomático, y de hecho se clasifica también desde mi punto de vista como un trastorno impulsivo, porque la gente piensa que comer es ansiedad. Lo confunden. Sí, lo confunden. Eso es una impulsión. Y entonces es una impulsión hacia adentro, puede producir ese tipo de cosas. Pero esta niña, pues obviamente lo aprendió de la hermana, porque la hermana indirectamente hacía todo ese conteo, toda esa clasificación, todo ese tipo de cosas de comer. El problema es que se volvió un conflicto bastante grande porque cuando la niña fue tratada, la hermana se reflejaba de cierta forma y la rechazaba, la maltrataba, le decía cosas feas, que de alguna forma le reforzaba estas cosas. Tuvimos casi 6 meses de poder recuperar con antidepresivos, con terapias cognitivo-conductual, con controles metabólicos, con, digámosle, desviaciones de pensamientos de contenido, porque tratábamos de evitar la concentración o la centralización en la comida. Entonces, la persona que sufre estos padecimientos tiene mucho que ver, que debe de llegar el asunto de la comida como el principal, digamos, causante. La podemos poner a hacer muchas cosas. De hecho, ella salió muy bien en sus estudios, manera y todo.
pero que no había una relación, digamos, de afectación a ese nivel. Sí había metabolismo, pero luego rescatar. Claro. Pero entonces siempre hay que tener bien en cuenta que a veces detrás de todo eso hay una personalidad, hay un estado afectivo y probablemente otras cosas que sean comórbidas o que originaron esto. Para hacer una correlación en eso, por ejemplo, vamos a hablar de lo feito, por ejemplo, una mujer que ha sido abusada, Claro. se siente sucia y su compulsión se puede volver a constantemente bañarse. Ya. Pero entonces, esto también hay comorbilidad, trastornos obsesivos compulsivos. Y logramos sacar el caso. El problema es que 6 meses después, la mamá regresa llorando diciendo que me siento mal. Y me enseña las fotos de las bolsitas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el principal problema es que debemos no solo educarnos en el sentido de lo que nos ingerimos. De lo que comemos. No ponerle un valor negativo ni positivo. O sea, no hay que ser ortoréxicos. ¿Sí? Ya. Que la gente quiere que sus hijos coman recto. Y entonces eso puede desencadenar por cuestiones de vulnerabilidad personal o mal desarrollo. O sea, un ejemplo. Niño prohibido que coma dulces. No tenía ninguna condición ni nada. Y en escuela la maestra les hizo un acto y les regaló las medallitas sacadas de chocolate. Sí. Y todos los niños se las comieron. Pero los niños le preguntaban a este niño, ¿por qué no se la come? Y vio que todos, niño, entonces se lo coman. Y fue un problema sequísimo. No sé. Pero entonces tenemos que desmitificar lo que consumimos y ver, aunque Doris, de veras, ahorita yo ya no puedo decir qué es bueno y qué es malo. Si yo me meto a comer saludable, estoy comiendo frutas y verduras que han sido procesadas transgenéticamente o por pesticidas. Exactamente. Que como se hizo un estudio, de hecho hay un estudio muy interesante de E. coli en todas las ensaladas o los, ¿cómo se llaman esas cosas? Las lechuguitas que venden en los comerciales. Entonces, veanla. Y Guatemala no tiene un registro de calidad. Sí, de en México, por ejemplo, evitaron todos los muñequitos en los cereales. Ahí no hay muñequitos. Porque lo que eso era inducía. ¿Cómo fue que empezó esto? Empezaron a darse cuenta que los cereales engordaban. Y de hecho las figuritas de los superhéroes que salían en las cajitas del coffee, esas cosas, ya venían con muñequitos transformados y musculosos y todo eso. Sí, venden una idea. Claro. Pero el punto es que digámosle, los controles que ellos sí hacen, nosotros deberíamos ver, no sé si se hace, pero esa es una de las secretarías que funciona muy bien, que ellos mismos lo reconocen, qué productos realmente debemos consumir. Y entonces la ley de allá fue quitaron todas las imágenes de los y que les obligaron a colocar la palabra, como lo hace con los alcoholes, la palabra de exceso de azúcar. Sí, pues, el producto de este consumo, no sé qué. ¿Sabes lo chistoso? Es que lo hicieron, les fue bien, porque ellos tienen altos índices de... Aquí están los productos. Ay, qué triste, Y aquí no hay controles. Y entonces el niño pide y tenemos problemas de obesidad infantil. De hecho, una de las investigaciones ha sido esa, buscar entender la obesidad infantil. Pero tenemos varias contradicciones. Creo que debemos hacer algo en conjunto para que podamos llegar a hacer algo más. Bueno, perdón que me extienda, Doris. No, pero súper interesante lo que vamos platicando. Y creo yo que es buscar como un equilibrio entre la alimentación, el apetito, ¿no? Y todo esto, para que también los padres de familia tengan también este equilibrio. No cero dulces, porque tampoco va por ahí, ¿verdad? Sino es un equilibrio, ¿no? Sí, perdón, Doris. Sí. Algo que porque esto de los trastornos de la conducta alimentaria se vuelve controversial es por todo lo que implica, ¿no? Todo lo que hemos hablando. Y uno de los detalles interesantes es que la obesidad la han querido meter en eso. Unos lo meten, otros no lo meten, pero el punto es que hay que entenderlo. Es decir, la obesidad puede ser un factor que puede desencadenar ese tipo de pensamientos. Claro. Sin embargo, la obesidad, desde mi punto de vista, no es una enfermedad. Desde mi punto de vista, es una adaptación. Es decir, que el cuerpo se ha ido adaptando a todo lo que se le ha dado. Sí. Y la mejor forma de
¿cómo se llama? De eliminar eso, de desadaptarlo. Porque una de las indicaciones que yo generalmente hago en la clínica es decirle, con los niños muy obesos, les digo, no le quiten nada todavía, solo aumentenle la cantidad de actividad física, pónganlo a hacer esto, esto y esto, y conforme el camino vamos empezando a reducir. Claro. Y entonces es un mal concepto de creer, porque para nosotros una dieta es dejar de comer. Y no va por ahí. Y no va por ahí. Sí. Entonces, tenemos que ir entendiendo esos factores. Yo no quiero que las personas que nos escuchan vayan a pensar de que, bueno, es que ¿cómo? Ajá, no, es un equilibrio. Entonces tenemos que buscar un equilibrio de eso. De hecho, cuando yo veo valores, por ejemplo, el colesterol triglicérido, que comprometen la vida cardiovascular, metabólica de la persona, cuando veo valores que no sobrepasan, por ejemplo, de 20 miligramos por decilitro, los mando a hacer ejercicio de una buena dieta. Claro. Pero, por ejemplo, tenemos una institución social acá que cuando ve esos valores le pone medicamento. Estudios no nos dicen a nosotros que esto sea lo correcto. O sea, no hay plan educacional o no hay una modificación de los estilos de vida, ¿sí? Que son clave. Que son graves. De hecho, Sí. es de moda actualmente. Todo el mundo Sí. quiere tener una modificación de vida, hacer la dieta mediterránea y una serie de cosas, los veganos y todo un montón de situaciones que creo que deberíamos de sentarnos en alguna forma para establecer realmente qué podemos hacer. Pero no se puede en un país en donde el primer problema es la desnutrición. Y si esa desnutrición está grave y tenemos una historia de trastornos nutricionales, los trastornos pulmonares, respiratorios, trastornos gastrointestinales, es un compromiso bastante fuerte. Claro. Por eso es que se han inventado la galleta nutritiva, la tortilla nutritiva, la no sé qué nutritiva, pero de cierta forma no hay un enfoque de entenderlo esto, porque todo esto que estamos hablando precisamente es de jóvenes, de niños, ¿de acuerdo? Totalmente. Es decir, no estamos hablando de gente mayor. Y si los casos se presentan, pues pueden ser por otros factores, o pueden ser por los mismos, pero digámosle que no es una epidemiología establecida de que los mayores sean los que más sufren. La tendencia es que las mujeres son las que más van a ser afectadas. Tenemos una tendencia de 4-1. Vamos a ver 4 mujeres y un hombre. Totalmente. Y entonces, si entendemos el concepto de lo que la mujer representa para una humanidad, ¿la estamos matando o nos estamos muriendo? Entonces tenemos que trabajar mucho en ese campo, ¿no? Realmente a mí me ha llamado mucho la atención porque muchas veces la comida es lo que está en medio. Yo diría que la comida es el negocio o la comida es la negociación. Sí, lo es. Junto con el alcohol. Entonces, ahorita le digo, espantoso, perdón que me salga solo una cosa solo para entender esa parte de la ingesta en líquidos. Es que hay gente que no toma ni ya no toma, ya no bebe, ya no consume nada, pero los convivios los vuelve ya, les vuelve a la esquina. Sí, ya, y entonces ¿qué es lo que metemos a nuestro cuerpo y qué es lo que nuestro cuerpo quiere? Claro. Por eso es que la gente muchas veces termina, tomémonos un café, vamos a comer. Sí. O sea, va también, por ahí. Sí, también podemos comer solos, ¿no? Definitivamente, sí, pero es un modus, ¿no? de andar. Doctor, para ir recomendaciones básicas por estos trastornos que se dan, ¿qué recomendaciones? 3 puntuales, ¿cuáles pudiera usted recomendar? Bueno, lo primero es ver la desmitificación de lo que es la ingesta. ¿De acuerdo? Es analizar lo que comemos, es analizar, pero sin una rigidez. ¿De acuerdo? Segundo lugar, desde mi punto de vista, es establecer procesos personales y afectivos en estos niños, enseñarles a los niños a diferenciar de lo que es bueno y malo. Sin que esto genere una angustia y ansiedad. Es decir, si pudiéramos trabajar en el cerebro, porque existen, digámosle, ideas y conceptos en neurociencia, en cómo poder desarrollar esas habilidades personales y afectivas, nos escaparíamos de eso. Claro. El tercero, que creo que es la que más me preocupa porque es la que nos esconde esos trastornos, diría yo, es poder verbalizarlo, ¿sí? Poder contarlo. No estamos preparados todavía para entender esto. Claro. Y no estamos preparados tampoco para ver la dimensión de esto. Totalmente. Y creería que tampoco estamos preparados para abordarlos como debería ser. Pero entonces esos serían mis 3 consejos. Hablarlo, o sea, comunicarlo, hablarlo, transformarlo afectivo, cognitivamente, personal, para que se tenga ese valor. Y obviamente, pues, no ponerle mucho asunto a lo
que es la comida, pero sin que caigamos en ese proceso de dar cualquier cosa. Claro, sí. Y trabajar un poquito esto también del amor propio, ¿verdad? Yo creo que es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos, cuidarnos, el poder hacer ejercicio, ¿no? Estas actividades también vienen a sumar, ¿no? Doctor, para ir ya finalizando este podcast, yo creo que da para más, sí, y espero poder contar con su presencia para otros episodios. Pero importante que usted les deje un mensaje, ¿verdad? A la población que nos está viendo y que nos deje un bonito mensaje que les quede a ellos y que puedan seguir investigando. Si es que en algún momento ellos tienen ya sea algún problema de este tipo, algún familiar, algún amigo o uno mismo, ¿verdad? Bueno, yo creo que el mensaje o digámosle esta forma más fácil es entender que muchos de nosotros nos gratificamos, es decir, le damos a nuestros hijos gratificadores, ¿sí? Y de los gratificadores es que los llevamos a comer comida chatarra, creemos que eso es bueno. Yo consideraría que deberíamos reevaluar, ese sería el mejor consejo, reevaluar lo que le damos a nuestros hijos. Hay una frase muy bonita que yo me encontré por ahí: a las plantas les damos agüita pura, y a los niños les damos Coca-Cola. Perdón. Totalmente. Entonces, yo creo que es mejor valorar, porque estos gratificantes los chicos son buenos para esto, saben claro qué es lo que le meten a la alimentación, y tenemos receptores que estimulan los gustos y la memoria. La gente no organiza fiestas con comida típica. Claro. La gente organiza fiestas con pizza, hamburguesa, pollo. Entonces, eduquemos a los hijos desde el punto de vista de evitando la gratificación y la sobreestimulación sobre esto, y pues eso sería mi mejor consejo que puede darles. Muy agradecida, doctor, de verdad. Yo creo que estos son pues mensajes que nos van a quedar y definitivamente va para más, pero otro día será. Y pues hasta aquí llegamos con un podcast más y agradecemos de todo corazón la participación del doctor Juan Antonio Álvarez. Muchas gracias. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo. En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada. Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.